Estamos acá en La Salud Primero, nuestro programa de salud de la Fundación Observatorio del Cáncer, y hoy vamos a conversar con el doctor David Sangüesa. El doctor Sangüesa es el jefe de diabetes y de medicina ambulatoria del Hospital El Pino. Es un médico internista, nutriólogo y con quien vamos a conversar respecto a la diabetes. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos conversar con usted respecto al tema de la diabetes. Mucho se comenta que esta patología ha crecido mucho en nuestro país. Eh, Se dice de que, bueno, a raíz de las consecuencias que ha dejado el COVID, tanto en los temas como pendientes de todo orden de salud pública, queremos que nos cuente un poco cuál es su diagnóstico, cuál es su mirada de este tema de la diabetes en general, porque creemos de que hay mucha gente que se pueda sentir identificada, ¿no es cierto?, con su relato. Sí, la verdad es que es la otra pandemia silente que tenemos. Yo diría que junto con lo que ha dejado esta pandemia en relación a lo que es salud mental, yo creo que todo lo que tiene que ver con salud cardiovascular y metabólica ha ido aumentando notoriamente. Eh, el relato, yo creo, de todos los que han vivido esta pandemia es que es un poco lo mismo, que han subido de peso en lo que significó estar en reposo, estar encerrado en la casa, el estrés de lo que significó la pandemia. Y esto es algo que acarreamos desde antes de la pandemia. O sea, somos uno de los países, de hecho, el país con más sobrepeso y obesidad en el mundo. Hace ya, desde el 2019, se prendieron las alertas. Y eso lleva de la mano justamente todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico y diabetes. En la última encuesta nacional de salud aumentamos muchísimo en la diabetes, vamos ya sobre el 12% de diabéticos, y esto va en aumento. Las proyecciones de la IDF, de la Fundación Internacional de Diabetes, justamente que el aumento en todo el mundo va a ser sobre el 50% en el corto plazo. O sea, la verdad es que es una pandemia que pasa desapercibida quizá, pero que trae muchas consecuencias. ¿Por qué pasa desapercibida, doctor? ¿Qué cree usted? Porque muchos de los pacientes o no se controlan o desconocen que tienen esta diabetes y llegan cuando ya tenemos algún problema, o sea, cuando los pillan en la urgencia o se hace algún examen por X motivo, o porque vienen derivados ya con alguna complicación. O sea, los pilló el cirujano porque tuvieron alguna herida en el pie, o el oftalmólogo porque tuvieron algún problema en la vista y fueron derivados desde ahí. Entonces, y de hecho, justamente ahora en la pandemia nos ha pasado más, que como no han tenido controles, tienen 2 años sin controles los pacientes. Justamente hemos recibido más casos que antes no los veíamos tanto, pero hoy día se están viendo más de derivaciones de pacientes como debut, pillados por otros especialistas. Ok, ok. Usted hablaba respecto a que tenemos una condición basal, ¿no es cierto? Que somos un país que hace rato ya está rankeando con el tema de la obesidad. Hablemos un poco de los factores de riesgo. Usted claramente menciona la obesidad, que no nos cuidamos, que hacemos poca actividad física, pero entiendo que hay dos tipos de diabetes, ¿no es cierto? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Los factores de riesgo atañen a ambos tipos de diabetes? ¿Qué podemos hacer? ¿La diabetes tipo 1 nos tocó y nos tocó o todo lo podemos prevenir? O sea, hay un poquito más de diabetes que esas dos. Uno, claro, clásicamente las agrupa en tipo 1 y tipo 2, pero hay un montón de otros tipos de diabetes también que son menos conocidas, pero sí, existen otros tipos. Ahora, pero las grandes tipos y las que se llevan todas las estadísticas son básicamente la tipo 1 y la tipo 2. Con la tipo 1 hay harto estudio al respecto de los factores de riesgo. Poco se puede hacer. Uno les puede tratar de hacer seguimiento a los pacientes. Tiene que ver con es básicamente una diabetes inmunomediada. Se producen anticuerpos contra la célula beta pancreática y hay cosas que uno podría ir tratando de frenar las noxas que va recibiendo la célula beta, pero la verdad es que, claro, ahí la genética pesa un poquito más y no hay mucho más que hacer. Ahora, a veces no hay genética, a veces no hay familiares que tienen diabetes tipo 1 y ahí no hay nada que hacer. Eso es mala pata nomás y la verdad es que Tocó. cuando debutas con esa diabetes no hay nada que hacer.
Ok. En la diabetes tipo 2 sí tenemos mucho más que hacer. Ahí la genética pesa muchísimo más, porque efectivamente son familiares con diabetes tipo 2. Tenemos ahí todo un ambiente pro-obesogénico que muchas veces tiene que ver con conductas familiares, donde vemos pacientes que tienen a toda su familia con sobrepeso u obesidad y conductas que son de riesgo. Conductas de riesgo desde el punto de vista de estilo de vida, desde el sedentarismo, como ya usted lo había dicho. Eh, Básicamente tenemos cada vez una población que menos se mueve, más durante la pandemia, que hizo que mucha gente se quedara en la casa, que teletrabajara. Eso aumentó justamente, como decíamos al principio, el sobrepeso y obesidad en los pacientes. Eh, y por supuesto la alimentación. Cuando salió esta ley del etiquetado nutricional de los sellos, todo el mundo se espantó de que toda la alimentación que teníamos tenía sellos. Y efectivamente, porque lo que pasa es que nosotros somos de los países que más consuman ultraprocesados y eso hace que toda nuestra alimentación, claro, tienen sellos y eso es porque consumimos mucho ultraprocesado y en vez de estar consumiendo más fruta, más verdura, más un poquito hacia lo que tiene que ver con la dieta mediterránea, que la alimentación tradicional chilena es dieta mediterránea y tiene bastante demostración la dieta mediterránea que disminuye la posibilidad de tener infartos y además de tener enfermedades metabólicas. Así que básicamente volver a las bases y a la cultura tradicional chilena es lo que debiésemos hacer. La comida tradicional chilena es mediterránea. Eh, Sin ir más lejos, hay ejemplos como por ejemplo la pasta fagioli, que de la comida italiana, Ujú. que son los porotos con rienda chilenos, que es un Claro, poco lo mismo. O bien sea, parecido. si vamos a comparar, justamente tenemos alimentación mediterránea en Chile, pero es la comida tradicional chilena que ya se ha dejado un poco de lado. Estamos más eh, americanizados, por así decirlo, y comemos Así es. más ultraprocesados. Estamos conversando con el doctor David Sangüesa del Hospital El Pino, él es jefe de diabetes y de medicina ambulatoria. Doctor, todo lo que usted relata tiene que ver con el ámbito cultural, ¿no es cierto? Tiene que ver con que como sociedad no nos hemos ido desarrollando sanamente, hemos incorporado malos hábitos, no hemos trabajado nuestra cultura desde la familia, ¿no es cierto? ¿Esto qué lo hace mirar a usted? Que necesitamos tal vez más Estado, más intervención. ¿Por dónde vamos a ir, cree usted, como especialista, hincándole el diente a esta realidad que, como usted señala, las instituciones internacionales hablan de que vamos a crecer en un 50% más de diabetes en Chile y en el mundo? Sí, efectivamente, de eso hay estudios al respecto. Y hay unos monitos que son bastante gráficos, en los cuales se pone una pendiente y una persona caminando con una mochila en esta pendiente. Y esa mochila es toda la carga de enfermedad, toda la carga personal, todo lo que tiene que ver con estilos de vida y todo eso. Y la verdad es que cuando uno le cambia la pendiente, el caminar es mucho más fácil. Y esa pendiente depende de las políticas públicas, o sea, depende básicamente de lo que hace el Estado. O sea, si nosotros hacemos políticas a nivel país, logramos hacer que los cambios sean más sustentables en los pacientes y que sean más duraderos en los pacientes que ponerles un régimen que sea muy estricto, una dieta o alguna cosa que de repente la verdad es que muchos de ellos no son capaces de ni siquiera llevar por condiciones, o sea, sin ir más lejos la inflación, hoy día está llevando a que los pacientes se alimenten de manera distinta. Entonces, cuando hay políticas justamente gubernamentales, eso hace que esta pendiente que tienen que subir los pacientes sea más baja, ¿ya? Y que podamos hacer que les sea más fácil llevar el estilo saludable, que yo creo que va por ese lado. Que es lo que deberíamos tender, ¿no es cierto? Pero, pero Claro. efectivamente el diagnóstico es, tenemos mucha diabetes, tenemos una condición basal mala, tenemos una cultura que no nos ayuda, tenemos por ende también una necesidad de mayor intervención estatal. Doctor Soñar es gratis. ¿A dónde deberíamos mirar? ¿Cuál si usted tuviera que decir, sabes qué, a mí el modelo que me gustaría, ¿para dónde cree usted que debería tender esto y qué plazo nos va a tomar? Porque finalmente
La lista de espera en salud es larga, la gente del cáncer lo sabemos también, tiene un montón de retraso en temas de controles, cirugía, actualización de guías clínicas, etcétera. ¿Para dónde debiéramos mirar? ¿Cuál es un ejemplo que usted cree que pudiéramos adoptar o qué políticas se han visto de manera exitosas tal vez en otros países? O sea, yo creo que debiésemos tratar de adoptar un poquito lo que tiene que ver con el modelo más bien europeo de salud y del tema de alimentación. El equipo de la Católica tiene harto estudios en ese ámbito. Ellos han estudiado harto lo que tiene que ver con dieta mediterránea y preconizan harto lo que tiene que ver con dieta mediterránea. Y justamente eso tiene beneficios tanto a nivel local como poblacional. El estimular, como conversábamos, volver a las bases nuestras, al alimentarnos saludablemente, al quizá estimular el consumo de frutas y verduras desde políticas públicas que tienen que ver, por ejemplo, con disminuir los impuestos, no sé, o poner subsidios a lo que tiene que ver con la alimentación, porque hoy día pasa que es más caro alimentarse saludablemente Totalmente. que no hacerlo. Entonces, justamente ir por esa línea yo creo que es lo que nos va a ayudar a tener mejor salud en la población. Dar tiempo. Yo recuerdo haber visitado hace ya varios años atrás lugares de trabajo en Italia donde la gente disponía justamente de espacios de recreación, donde podían dormir una siesta, y efectivamente donde los lugares de trabajo sean un poquito más que solo trabajar. Yo creo que eso también hay que empezar a tomarlos como modelo, porque finalmente lo que pesa fundamentalmente dentro de lo que significa la vida del paciente, su trabajo es importantísimo. Entonces, eso se lleva gran parte del día, y si ese día lo podemos hacer con más movimiento, con más actividad física o con espacios de recreación, probablemente también vamos a mejorar no solo la salud mental, sino que también todo lo que tiene que ver de la parte cardiometabólica. Toda la razón, doctor. Mire que tenemos harto. Doctor, para ir cerrando, aprovechemos de darle unos consejos a nuestros auditores. Siempre hablamos de la falta de adherencia en los pacientes. Usted mismo dijo, les ponen unas dietas draconianas que después nadie puede seguir. Pero, ¿por dónde podemos dar algunos consejos aprovechando que ahora empieza una temporada primaveral, que mejoran las condiciones climáticas para salir un poco al aire libre? ¿Qué recomendaciones podemos darle a nuestros auditores y auditoras? Yo partiría por, primero, aprovechar justamente el aire libre. El caminar es fácil, lo tenemos gratis en todo el mundo. La verdad es que caminar, yo diría que es algo que puede hacer casi todo tipo de pacientes, tengan o no tengan artrosis, tengan o no tengan alguna dificultad. El caminar es uno de los ejercicios que es una actividad que si la hacemos a una actividad moderada, nos otorga beneficio. ¿Cómo podemos determinar si una actividad física es moderada? Yo siempre les digo a mis pacientes que si no pueden cantar una canción, es un ritmo al cual debiesen hacerlo. O sea, ese es una actividad física moderada y con que hagamos básicamente 30 minutos al día. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser todo de una sola vez. Podemos repartirlo durante el día, podemos hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos en la tarde, pero movernos. Eso como primera cosa. Segundo, el día a día uno puede tomar decisiones saludables, mirar los etiquetados nutricionales, no solamente basarse en los sellos, sino que ir a mirar un poquito más, hacer selecciones de las cosas que estamos comiendo, que pueden hacer pequeños cambios, pero que la verdad es que en el tiempo van haciendo que logremos mejor alimentación. Y yo le diría volver a las bases, volver a alimentarnos tradicionalmente, volver a la comida casera, que claro, a veces cuesta más, quita más tiempo, pero si uno se programa, puede cocinar, por ejemplo, una vez a la semana, guardarlos congelados y tener consumo de legumbres, ojalá frutas y verduras aumentarlo, que consumimos muy poco en Chile. Pescado consumimos muy, muy poco en general, siendo un país que produce mucho pescado, la verdad es que en general la población come muy poco. Y eso aporta
omega 3, que eso nos ayuda harto en temas de colesterol, en temas de salud en general. Así que yo diría que movernos más, eso es una de las recomendaciones, y por supuesto tratar de volver a la comida casera. Y más que estar haciendo dieta muy estricta, básicamente es limitar las porciones. Comer frecuente, comer en menos cantidad. A veces cosas simples como por ejemplo achicar el plato es una manera de limitar inmediatamente las calorías y usar platos más pequeños. Si estamos usando el plato grande, usar un plato más pequeño, así como el de la servilleta o el plato del pan, como porciones, y es una manera de inmediatamente restringir calorías. Ok, muchísimas gracias, doctor. Despedimos al doctor David Sangüesa del Hospital El Pino y dejamos la invitación hecha entonces para que todos podamos ir incorporando de a poquito algunos hábitos que impacten en nuestra salud y en la de nuestra familia. Muchas gracias, doctor. Encantado. Hasta luego.